¿Alguna vez te has preguntado en qué momento de la historia el cristianismo se aceptó como religión oficial? Pues déjame contarte que en este video te voy a contar acerca de eso. Primero te voy a hablar acerca de Teodosio I. Él fue un emperador que pasó de ser militar a ser emperador, el último de Roma, prácticamente, porque luego primero él fue el que aceptó el cristianismo como religión oficial. En el video te voy a contar en qué momento fue, en qué momento de la época fue, en qué momento de la vida pasó esto, que pues todos los cristianos pues salimos a la luz, porque antes estábamos totalmente escondidos, nos perseguían los romanos por todos lados y ¡zas! Roma viene y acepta el cristianismo como religión oficial. ¿Qué te parece? Segundo, te voy a contar en este video en qué momento Roma se convierte en dos Romas, la Roma ortodoxa y la Roma que conocemos en Italia, en esa parte de Europa. Esa Roma que gobernó, que en algún momento perdió todo su poder y lo único que le quedó fue la iglesia. Y la otra Roma que realmente pues es la Roma ortodoxa, en esa parte de Rusia y todas esas partes de por ahí. ¿Tú sabías en qué momento pasó todo esto? ¿Sabes cómo fue? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Todo eso? ¿No? Pues en este momento te lo voy a contar. Así que espero mucho que te guste este video y que te suene interesante. Diferente un poco, pero espero que te suene interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, como les dije anteriormente, el día de hoy vamos a hablar acerca del reinado de Teodosio I y la división del imperio que duró desde el 379 hasta el 395 después de Cristo. Déjenme comentarles que Teodosio I es crucial porque gobernó un imperio romano que, aunque ya mostraba tensiones internas y presiones externas, aún se consideraba una unidad. Fue uno de los últimos emperadores en ejercer autoridad sobre ambas mitades, oriental y occidental. Sin embargo, su reinado marcó un punto culminante de un proceso gradual de separación administrativa y cultural. Al final de su vida, designó a sus dos hijos para gobernar las diferentes partes, formalizando una división que se volvería permanente y transformaría la historia del Imperio Romano. Su muerte en el 395 después de Cristo se considera el hito que selló la división formal del imperio en dos entidades políticas distintas. Aquí les quiero contar cómo Teodosio I pasó de ser general a emperador, cómo él pudo ascender al poder y cómo consolidó su gobierno. Entonces déjenme comentarle que él ascendió al trono de la parte oriental del Imperio Romano en el año 379 después de Cristo, un nombramiento realizado por el entonces emperador de Occidente, Graciano. Este hecho marcó el inicio de su gobierno en una región crucial y amenazada del imperio. Inmediatamente, Teodosio se enfrentó al desafío de estabilizar las fronteras, que se veían provisionadas por diversas tribus. Sus campañas militares contra los godos fueron particularmente significativas, buscando asegurar la paz y la integridad territorial en una zona de constante conflicto. Paralelamente a sus esfuerzos militares, Teodosio demostró una notable habilidad política. Consiguió consolidar su autoridad no solo en Oriente, donde inicialmente gobernó, sino que también ejerció una influencia considerable en los asuntos de Occidente. Su capacidad para navegar las complejas dinámicas políticas de la época y para afirmar su poder en ambas mitades del imperio fue fundamental para mantener una apariencia de unidad. Durante su reinado, diversas figuras claves jugaron roles importantes, influyendo en sus decisiones y en el curso de los acontecimientos. Identificar y comprender la influencia de estos individuos es esencial para tener una visión completa de su gobierno. Les quiero contar acerca del Edicto de Tesalónica y la primacía del cristianismo niceno, es decir, en qué momento el cristianismo niceno se formó como religión oficial. Entonces déjenme contarles que en el año 380 después de Cristo presenció un evento trascendental en la historia del Imperio Romano, la promulgación del Edicto de Tesalónica. Este decreto imperial emitido por Teodosio I junto con los coemperadores
Graciano y Valentiniano II, estableció de manera oficial el cristianismo niceno como la religión del Estado romano. Esta decisión tuvo profundas implicaciones para las diversas religiones y cultos que florecían dentro del imperio. Si bien previamente se habían tolerado el cristianismo, el Edicto de Tesalónica marcó un cambio significativo, otorgándole un estatus de primacía y relegando a otras creencias a un segundo plano, e incluso en algunos casos la persecución. Teodosio I desempeñó un papel activo en los asuntos religiosos, involucrándose en los concilios ecuménicos que buscaban definir la ortodoxia cristiana y resolver disputas teológicas. Su apoyo al credo de Nicea y su firmeza en la implicación de sus principios contribuyeron a la consolidación de una doctrina cristiana unificada. Este compromiso imperial fortaleció enormemente el poder y la influencia de la Iglesia cristiana dentro de una sociedad romana. La Iglesia comenzó a adquirir no solo autoridad espiritual, sino también un creciente peso político y social, lo que transformaría profundamente la estructura del imperio y sentiría las bases para la Europa medieval. Luego de todo, déjenme contarles que la crisis sucesoria y la división definitiva se vino hacia Roma. Hacia el final de su reinado, Teodosio I comenzó a tomar medidas que tendrían consecuencias trascendentales para el futuro del imperio. Conscientes de la creciente complejidad y las precisiones que enfrentaban las vastas extensiones territoriales romanas, designó a sus dos hijos como sus sucesores. Arcadio fue destinado al gobierno de la parte oriental, mientras que Honorio fue nombrado para la occidental. Esta decisión, aunque en línea con prácticas anteriores de corregencia, sentó las bases para una división más formal y permanente del imperio. La muerte de Teodosio I en el año 395 después de Cristo marcó un punto de inflexión definitivo. Tras su fallecimiento, Arcadio y Honorio ascendieron al trono como emperadores de sus respectivas mitades, sin que se designara un único gobernante supremo. Si bien nominalmente seguían formando parte de un mismo imperio, en la práctica, las dos mitades comenzaron a funcionar de manera cada vez más independiente. Diversos factores contribuyeron a esta división: las diferencias culturales entre el oriente de tradición helenística y mayor dinamismo económico, y el occidente con una fuerza impronta latina y crecientes dificultades económicas jugaron un papel importante. Además, las estructuras administrativas habían evolucionado de manera diferente en ambas regiones a lo largo del tiempo. La presión de los invasores bárbaras se sentían como mayor intensidad en Occidente, lo que obligaba a concentrar sus recursos y atención en estas fronteras, mientras que Oriente lidiaba con sus propias amenazas y prioridades estratégicas. Estas disparidades económicas, culturales y administrativas hicieron cada vez más difícil mantener una administración centralizada y efectiva sobre todo el territorio romano, facilitando la consolidación de dos entidades políticas separadas tras la muerte de Teodosio I. Y por último, y para culminar esta información, yo les quiero comentar acerca del legado de Teodosio y el destino de Oriente y Occidente. El reinado de Teodosio I tuvo un impacto profundo y duradero en la historia del Imperio Romano. Su decisión de establecer el cristianismo niceno como religión oficial transformó la vida religiosa y social del imperio, marcando el inicio de una era de creciente influencia de la Iglesia. Además, su gestión, aunque buscó mantener la unidad, culminó con la división formal del imperio en 395 después de Cristo, entre sus hijos Arcadio y Honorio. Esta división presentó un punto de inflexión crucial. Si bien las dos mitades compartían una historia y una identidad romana,
comenzaron a seguir caminos divergentes. El Imperio Romano de Oriente, con su capital de Constantinopla, demostró una notable resiliencia. Desarrolló una cultura distintiva, una economía robusta y una administración eficiente, lo que le permitió sobrevivir y evolucionar hasta convertirse en el Imperio Bizantino, que perduraría durante casi 1000 años más. En contraste, el Imperio Romano de Occidente enfrentó desafíos internos y externos más severos. Las invasiones bárbaras, la inestabilidad política y las dificultades económicas llegaron a su gradual debilitamiento y eventual caída en el año 476 después de Cristo. La desaparición del Imperio Romano de Occidente tuvo consecuencias trascendentales para Europa, marcando el fin de la Antigüedad tardía y el comienzo de la Edad Media, con la fragmentación política y el surgimiento de nuevos reinos germánicos. A largo plazo, la división de 395 después de Cristo moldeó el mapa político y cultural de Europa y el Mediterráneo oriental durante siglos. La herencia romana pervivió de formas diferentes en Oriente y Occidente, influyendo en el desarrollo del derecho, de la lengua, la religión y las instituciones de la sociedad que surgieron de sus cenizas. La supervivencia del Imperio Bizantino en Oriente conservó elementos de la cultura clásica romana, que luego se transmitiría a Europa Occidental durante el Renacimiento. En Occidente, la caída del imperio dio paso a una nueva configuración política y social marcada por la descentralización y la influencia de las tradiciones germánicas y cristianas. La división de Teodosio I, aunque quizá no intencionada, como una separación definitiva, sentó las bases para dos trayectorias históricas distintas y de gran alcance. Y pues bueno, así es como concluimos. Yo espero de verdad que hayas aprendido un poquito más. Espero que te haya gustado. Recuerda que está la escuela de historia por si en algún punto te interesa estudiar. Créeme que es una muy buena opción porque todo lo que uno piensa que uno sabe, al final, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada realmente. Entonces espero que te haya gustado mucho este video, que te haya servido para entender cómo se formó el cristianismo o en qué momento fue que surgió el cristianismo como religión oficial. Y que si alguna curiosidad te surgió, cuál es la Roma y cuál es la otra Roma, que vayas a un mapa y que vayas a ver, pues por lo menos solo para ver en dónde está qué cosa. Muchísimas gracias por habernos visto y espero que pases un muy bonito día. Adiós.